El año 1964 para Londres había pasado como un año acelerado y desinhibido, con su alegre latido palpitando las vibraciones de los Jaguar y los himnos tragapastillas de los Mod, estimulado por las emociones ilícitas del sexo barato y la sofisticación del gángster. En realidad, estas circunstancias gloriosas rodearon tan solo a un grupo minúsculo de iniciados. Davy Jones, por supuesto, era uno de ellos. En aquel año tan decisivo, Davy se dedicó a pavonearse con desenvoltura en el epicentro de aquel alocado Londres en compañía de las estrellas más modernas del ambiente. Participó en aquella sensacional promiscuidad y convenció a muchos de que tenía más derecho a estar allí presente del que realmente tenía. En el espacio de un año se había convertido en uno de los rostros más importantes del mundo, destacando en todos los aspectos excepto uno: la música. La desvergüenza con la que aquel joven de 17 años calculó su siguiente paso en la profesión es un ejemplo perfecto de su manera de actuar. El 19 de julio, David entró en un salón lleno de humo de una casa adosada localizada en Coxhead, Kent, dejando boquiabiertos a sus ocupantes. En dicha residencia vivían un grupo de 6 jóvenes, los cuales formaban parte de una banda llamada The Manish Boys. Leslie Kong tenía muy buena relación con este grupo, y como la banda necesitaba un vocalista, les habló de Davy Jones. A un principio los miembros de The Manish Boys pensaron que Davy Jones era un cantante negro de música de R&B que sería capaz de insuflar aliento vital y credibilidad a su blues cargado de metales. Sin embargo, se llevaron una enorme sorpresa cuando vieron que ese cantante del que tanto le hablaban era un chico rubio y flaco con botas ante el cual iba acompañado con Leslie Kong. La sorpresa fue aún mayor cuando, después de media hora, se dieron cuenta de que lo habían contratado como cantante. The Manish Boys, para sorpresa de muchos, sería la banda en la que más tiempo estuvo David después de The Spiders from Mars. Fue con ellos que llamó la atención por primera vez como cantante. Fue también con ellos con los que descubrió la variedad de opiniones sexuales disponibles en un país que estaba deseando librarse de la lascivia y la monotonía de la década de los 50. Juntos crearon un R&B versátil y cargado de metales basado en una de las obsesiones musicales de David, el grupo Sounds Incorporated. Juntos grabaron también por primera vez el primer disco de David. Sus logros resultan aún más sorprendentes si tenemos en cuenta que su primer contacto fue así de apresurado. Una vez superada la decepción de darse cuenta de que aquel chico blanco y flaco era de Bromley y no de un gueto estadounidense, The Manish Boys mantuvieron tan solo una breve conversación con él. Leslie Kong insistió en que escuchasen el sencillo de The King Bees, que, después de tanta expectación, resultó ser, según el teclista de The Manish Boys, Bob Solly, una decepción. Pero su vocalista Davy Jones tenía una personalidad vital, al igual que era auténtico y atractivo para el grupo. The Manish Boys estaba conformada por Bob Solly y Paul Rodriguez, quienes eran líderes del grupo. Decidieron contratar a David por su forma de vestir y por su forma de ser tan puntual a la hora de los ensayos. Tal como señala Solly, su aspecto es lo que más nos llamó la atención, y el hecho de que fuese responsable. El 90% de la gente que se mete en un grupo en realidad deberían estar metidos en un cubículo ellos solos porque no tienen ni idea de cómo se trabaja en equipo. Desde el primer encuentro, David fue siempre estrictamente puntual, como si trabajase en un teatro. Y es que la gente del teatro, por rara que sea, suele ser muy puntual. A pesar de su obsesión por los rockeros anárquicos, David era un artista a la vieja. Aquel joven encajaba a la perfección en The Manish Boys, porque ellos eran personas confiables. La mayoría eran como David, unos jóvenes y por lo tanto muy avasalladores porque solo tenían que preocuparse en sí mismos, según recuerda Solly. Tanto Solly como Rodríguez eran 3 años mayor que David. John Watson tocaba el bajo y cantaba. El guitarrista Johnny Flux se había unido al grupo 15 días antes que David y era otro de aquellos embaucadores innatos que antes se habían dedicado a vender espacio publicitario en los periódicos y que luego se convertiría en el creador del robot infantil Metal Mickey para la televisión. Wolf Bourne, que tocaba el saxo, se encargaba también de conducir y tener a punto la desvencijada furgoneta marca Bedford del grupo, mientras que el batería Mick Whitehead lo habían convencido de que dejase su trabajo de aprendiz de barbero.
Durante aquel primer encuentro, David dejó el grupo impresionado al afirmar que estaba escribiendo sus propias canciones, aunque pensaron que la única que tocaron, Don't Try to Stop Me, sonaba sospechosamente parecida a una de Marvin Gaye. David fue franco a la hora de sugerir nuevas canciones, en su mayoría del disco Live at the Apollo de James Brown. El repertorio de The Manish Boys pasó a incluir canciones de Ray Charles como What I Say, Solomon Burke, Stupidity e incluso de Conway Twitty, Make Me Know Your Mind, y en agosto salieron a la carretera con su nuevo cantante. Algunos de los integrantes de The Manish Boys, entre ellos Wolf Born, no estuvieron en un principio muy de acuerdo con la nueva incorporación. Sin embargo, durante las actuaciones de aquel otoño por el sur de Inglaterra y con públicos que oscilaban entre las varias docenas de personas a los centenares, Wolf empezó a percibir algo curioso. Yo pensaba que la voz de John era mejor, más profunda y potente, pero de repente nos dimos cuenta de que cuando John cantaba, los jóvenes seguían bailando o haciendo lo que estuviesen haciendo antes. Sin embargo, cuando David cantaba se paraban a mirar. Born también notó que poco a poco David empezaba a sacar partido del micrófono. Se acercaba cuando cantaba con un acento más suave, dilanesco, y se alejaba para los gritos a lo James Brown. Además cantaba con un acento inglés y no con un falso acento estadounidense. A medida que fueron acumulando actuaciones, la entrega de David fue en aumento, hasta el punto de que en algunas ocasiones se dejaba llevar por la música de tal manera que estrellaba las maracas que utilizaban en Bo Diddley contra el pie del micrófono. Aquellos primeros meses con The Manish Boys fueron caóticos, libres de preocupaciones y rara vez aburridos. Los integrantes del grupo compartían la ropa unos con otros, dormían en el suelo de las casas de amigos mientras gorroneaban comida, cobijo y dinero de sus padres. Durante aquel verano, David rediseñó su propia vida. A esas alturas ya había dejado el trabajo y parecía basar su nueva imagen en la novela Speed que estaba leyendo. Era el más nómada del grupo. Los demás podían estar fuera de casa un día, mientras que él se quedaba con sus nuevos amigos toda una semana. Esa actitud encajaba con su nuevas veces proclamada pasión por Dylan, Jack Kerouac o Being Negro in America de O.J. Sanders Reading, uno de los muchos libros en rústica que había comprado en la estación de Bromley South. Durante los ensayos en Charlie Chester, la banda creó un gran vínculo de amistad. Ese vínculo de amistad también se creó gracias a que las chicas que estaban omnipresentes pasaban para pedirle sus números de teléfono. Al final de las actuaciones, mientras sus amigos recogían los amplificadores y el equipo, David se plantaba en la pista de baile y ligaba con el público femenino. En muchos sentidos, las vidas de The Manish Boys eran idénticas a las de los adolescentes de la primera mitad del siglo XX. Tenían poca ropa, llegaban a caminar kilómetros y kilómetros para ver a sus amigos, muchos de los cuales no tenían teléfono, charlaban durante horas con sus madres mientras se tomaban interminables tazas de té y esperaban eternamente autobuses, comían huevos y patatas fritas en cafeterías baratas. Sin embargo, sus vidas se habían transformado en el aspecto más importante. Junto a la música, el sexo era la más fuerte motriz de su existencia. El enfoque de David estaba teñido de un encanto irresistible y de humor, pero según sus compañeros de grupo, llegó a obsesionarse con perseguir mujeres. Después de haber unido a David con The Manish Boys, Leslie Kohn renunció a su parte en concepto de representante de los ingresos intermitentes del grupo, a pesar de que seguía trabajando duro por ellos. A finales de septiembre, Leslie consiguió una audición con Mickey Most, quien tras el éxito de House of the Rising Sun de The Animals, se había convertido probablemente en el productor independiente más importante de Londres. Quedaron en uno de sus enclaves favoritos, el casino del humorista Charlie Chester en Archer Street, donde el grupo tocó un par de canciones. Tal y como era habitual en él, Moss se decidió al instante y les preguntó si querían grabar un disco con ellos, a lo que todos respondieron al unísono con un gran sí. Organizaron otro encuentro con Mickey Moss para hablar sobre las canciones la noche antes de la sesión de grabación, que se celebraría el 6 de octubre en Regent Sound con la supervisión de Mike Smith de Decca. Durante la interpretación de sus 3 canciones, Hello Stranger, Duke of Air, Love is Strange, David ofreció una canción perfecta, pero en todas las tomas de Love is Strange, John Watson y Johnny Flox se equivocaban con los coros y se perdían en la sincronía. Smith volvió a poner la canción y les hizo ver el problema, lo comentó la tensión e hizo que los cantantes se pusiesen aún más nerviosos, excepto, claro está, David. Solly recuerda que él siguió completamente tranquilo y relajado y trató de aligerar la tensión con bromas socarronas,
sin dejar traslucir preocupación alguna mientras trataban de conseguir una toma decente. Las 3 horas se acabaron y su gran oportunidad se fue al garate. De todos modos, David les dijo que no se preocuparan, ya que lo conseguirían para la próxima vez. En palabras de Wolf, aquel era el signo más evidente de que el integrante más joven del grupo era muy maduro para su edad. Era capaz de entender la política de una negociación mucho mejor que sus amigos. El ejemplo más claro llegó durante la audición de The Manish Boys en el London Palladium aquel mismo invierno, en un intento por conseguir la residencia en el legendario Star Club de Hamburgo. La actuación salió bien y Bob Soley se quedó sorprendido cuando el promotor del Star Club llamó a David. Los dos intercambiaron un par de frases y sonrisas, tras las cuales David volvió al escenario. Soley le preguntó a David que qué le había dicho el promotor del Star Club a él, a lo que David bromeó diciendo lo que le dijo al promotor. ¿Tú de qué pie cojeas, David? ¿Chicos o chicas? A lo que David le respondió, chicos, por supuesto. Aquella personalidad de David fue la que le permitió sin problemas ser enjuiciado para seguir tocando en el Star Club. Aquellas mismas habilidades se vieron cuando fueron entrevistados por un reportero de la BBC, en donde les preguntó por el problema que tenían al llevar el cabello largo, aparición televisiva y de las 5 guineas que iban a ganar. Pero fue David quien tuvo la ocurrencia de la Liga para la Protección del Pelo Animal, un grupo de apoyo para melanudos oprimidos que tan solo existía en su imaginación. A los dos les atrajo la idea de una. Aquel encuentro casual con el reportero dio como resultado una entrevista de 90 segundos en el programa Tonight with Cliff Michaelmore, retransmitido el 12 de noviembre de 1964, y que se convertiría en una de las primeras apariciones televisivas más increíbles de David, gracias a esa fantástica y divertida intervención para promocionar lo que no existía. La liga que promocionaba a aquel joven más fresco que una lechuga era pura imaginación, pero todo el mundo le siguió la broma, y cualquier prejuicio que el televidente pudiera tener frente a semejante muestra de descarada autopromoción desaparecida al oír que las quejas de David parodiándose a sí mismo. A 17-year-old David Jones has just founded the Society for the Prevention of Cruelty to Long-Haired Men. Well, here we are. Long-haired men, you've got to have your hair, 9 inches long before you can join? Well, I think we're past that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's being cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last 2 years we've had comments like darling and can I carry a handbag thrown at us. Things just have to stop now. But does this surprise you that you get this kind of comment? Because after all, you've got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. El otro cantante de The Manish Boys, John Watson, era 3 años mayor, tenía mejor voz, experiencia y educación, pero quedaba totalmente eclipsado por su compañero recién llegado. Aunque más adelante, su futuro representante Ken Pitt le enseñaría a David Bowie cómo tratar con los medios de comunicación. Este breve fragmento, convertido ahora en un clásico de YouTube, demuestra que Pitt trabajó con alguien que poseía un talento innato, mientras que el debut como cantante de Davy Jones puede clasificarse, en el mejor de los casos, de poco memorable. Su debut como publicitario de sí mismo había sido impecable. Aquel momento de gloria televisiva convenció al grupo de que iban camino del estrellato, convicción reforzada por el contrato que negoció Leslie Kohn con la organización Arthur House, que fue el principal promotor británico de giras colectivas, para una serie de conciertos con Gene Pitney como cabeza de cartel, seguido de Jerry and the Pacemakers, The Kings y Marianne Faithfull, que comenzaron el 1 de diciembre de 1964. Fue un acontecimiento íntimo y alegre, en el que todos los músicos compartieron el mismo autobús que los fue recogiendo uno a uno por Londres al comienzo de la gira. Pitney era paternal y simpático y se erigió en el macho alfa de la gira, lo cual saboteó los intentos de David por charlar con Marianne Faithfull, que se sentó con Gene durante toda la gira y se mantuvo inmune a los encantos de David. The Kings también eran muy reservados, en palabras de Bob Soley, y apenas se mezclaron con los demás. La gira sirvió para probar una nueva canción, Pitch It a Fool, que fue el sencillo debut del grupo y que fue elegida por Chuck Tolmy, un productor estadounidense que ocupaba el mismo edificio de oficinas que House. Shell, que había sido un niño prodigio y que había participado en el programa de la NBC, Quiz Kids, se había abierto en el camino del Reino Unido con el farol de que había producido a The Beach Boys. A continuación, argumentó sus bravuconadas produciendo toda una serie encadenada de éxitos muy compactos y llenos de energía de The Who y The Kings. A Shell le intrigaban el grupo y su cantante.
Leslie Kohn me dijo que tenía que escuchar a ese tipo y tenía razón. Les siempre tuvo mucha intuición para el talento. Pity the Fool era un vehículo perfecto para el sonido denso y cargado de metales de The Manish Boys, a pesar de que emular la voz quejumbrosa del músico de blues procedente de Memphis, Buddy Bland, que aparecía en el acetato original, era una tarea intimidatoria para un adolescente de Bromley. La tarde anterior a la sesión de grabación, la presión sobre el guitarrista Johnny Flox se disparó cuando el grupo se encontró con Jimmy Page, que estaba imponiéndose con rapidez como el principal guitarrista de sesión de Londres en el café Cherry Ice, y este le comentó que iba a tocar la guitarra en la grabación y que se llevaría consigo su recién estrenado pedal fuzz. A pesar del optimismo, The Manish Boys dieron muestra de nerviosismo durante aquella sesión en el estudio IBC de Londres, el 15 de enero de 1965. Sin embargo, David no estaba en absoluto cohibido. De hecho, la forma de cantar de David se había transformado en comparación con su poco memorable debut. Seguro de sí mismo, apasionado, con una táctica de micrófono perfecta, en aquella ocasión demostró ser un hombre que, al igual que She'll Tell Me, conseguía el trabajo a base de faroles, pero luego cumplía con las expectativas. Anticuada e inocente, la canción se convirtió, precisamente por ello, en un clásico olvidado del blues británico, algo que Jimmy Page detectó de inmediato. Page, al salir del estudio, había felicitado a la banda. Sin embargo, les dijo de que no se ilusionaran tanto, ya que la canción no iba a ser un éxito. Para amortiguar el golpe, les regaló un riff que había tocado mientras calentaba y le dijo a David que podía utilizarlo en alguna de sus canciones. Al final, la terminó usando en una canción llamada The Superman. David ya hablaba acerca de su trabajo como compositor, aunque basándose en las pruebas, es decir, en Take My Tip, la cara B del sencillo, la cual no tenía mucho futuro. La canción, que empezaba con una secuencia de acordes manida y anticuada y que destacaba solo por las letras intrincadas, era un pastiche mediocre de Georgie Fame, una de las obsesiones del momento del grupo. Tras el lanzamiento de este sencillo, Leslie Kohn habló con el productor de la BBC, Barry Langford, para que presentase a The Manish Boys en el programa Gadzooks, pero al mismo tiempo hizo correr la voz de que la BBC había prohibido la entrada del grupo en el estudio hasta que el cantante se cortase sus mechones rubios. Luego de eso, Kohn, molesto, decidió demandar a la BBC con aquella famosa justicia para el cabello largo. Aquella controversia ficticia, basada sin pudor en otro montaje mediático organizado en beneficio de The Pretty Things y Rolling Stones, logró que David se hiciese un hueco en los periódicos londinenses Evening Standard, Daily Mail, Daily Telegraph y Daily Mirror. A pesar de la polémica fantasma, el disco cayó en el olvido. The Manish Boys tenían la esperanza de que Pity the Fool los capitulase a la fama. Sin embargo, el número de conciertos empezó a disminuir y las actuaciones en el Star Club se cancelaron, de manera que su calendario de actuaciones quedó casi en blanco. Hubo peleas en torno a la colocación de los nombres. David, que había promocionado siempre las actuaciones en la zona de Bromley bajo el nombre de Davy Jones a The Manish Boys, esperaba que sucediera lo mismo con el sencillo. Solo asegura que fueron cuestiones de escasez de liquidez y no problemas con el nombre las que asestaron el golpe fatal. La furgoneta, su bien más preciado, se estropeó y Wolf abandonó el grupo antes incluso de que se anunciase su disolución en el Cat Messenger en abril. La lenta agonía de The Manish Boys se hizo aún más dolorosa para David tras conocer el éxito arrollador de su amigo George Underwood. Leslie Kohn había seguido trabajando para George, quien, según él, tenía tanto talento como David. Había presentado tanto a David como a George ante Mickey Most, y había resultado que a Mickey simplemente le gustaba más George. Most convirtió a George prácticamente en su hijo, lo paseaba por la ciudad en su Rolls Royce, le daba consejos sobre la vida, el dinero y el negocio de la música, para finalmente llegar a la conclusión de que necesitaba un hombre con más glamour. Le impusieron Calvin James como nombre de guerra, en honor a Calvin, el hijo de Mickey, y cada vez que se pasaba por las oficinas del sello discográfico de Most, RRK, recibía un trato propio de la realeza.
And I can't get used to losing you. A David no le sentó muy bien el éxito de su amigo, y cuando se encontraban por High Street en Bromley, George notaba cómo David lo asesinaba con la mirada.